¿Nos estáis oyendo bien o...? Sí. ¿Sí? ¿Hola, mí? Sí. Vale, vale. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un placer presentar a Isabel porque nosotras llevamos muchos años que nos conocemos. Ella colabora muchísimo con la asociación, ha estado en muchas cátedras de poesía, incluso un libro lo presentaste allí, me parece que fue tiempo. ¿Puede ser? Creo que sí. Presentaste allí. Y bueno, se han colaborado también con nuestro cuentacuentos infantil, que viniste a enviar desde Uber. Qué bueno recuerdo disfrazar yo haciendo cosas allí, madre mía, qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. Ya llevamos mucho tiempo conociéndonos, bueno, Sí. lo dicho, es un placer tenerte y, Gracias. y voy a hacer una pequeña reseña de tu biografía. Pues vamos a ver. Isabel Redmo nace en Úbeda en 1975, poeta, crítica literaria, formadora, prologuista y gestora cultural. Realiza talleres de iniciación a la poesía para los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Ha trabajado como monitora para la Fundación para el Legado de Miguel Hernández, de la Diputación de Jaén, como monitora de ocio y tiempo libre para el Ayuntamiento de Úbeda y Baeza, directora adjunta de la revista Progreso. Colabora en el suplemento cultural El Corredor Mediterráneo, que dirige el poeta argentino Antonio Tello. Colabora en el programa de radio El Lado Bueno, en la cadena de radio Onda Guillena en Sevilla. Forma parte de la tertulia Arte y Ligam, impulsada por el poeta y escritor Alonso Fernández Mago. Pertenece al club de lectura de textos teatrales, que coordina la dramaturga y actriz de teatro Nati Villar. Forma parte del comité lector del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda, de la Biblioteca de Escritores Andaluces que impulsa la ACE, sección de Andalucía, y de la Fonoteca de Poesía Contemporánea. En la actualidad realiza talleres, conferencias y varios ciclos de tertulias y lecturas poéticas, abordando diferentes temas: educación, feminismo, literatura, cultura o salud mental. Ha sido traducida a varios idiomas y ha publicado en varias revistas y blogs en Rumanía, Italia, Argentina, Cuba, Puerto Rico, Jordania, Santo Domingo, México, Rusia, Brasil, Armenia, la India o Bolivia. Seguro que me dejo alguna cosa. Durante 13 años ha coordinado los encuentros internacionales de poesía que se celebran en Úbeda en junio. Y bueno, Isabel, yo he preparado una pequeña reseña de tu obra hasta ahora. Nos vamos a dar un paseo por su poemario muy cortito, ¿vale? Pues como te decía, vamos a pasear por tu obra. En el año 2013, Isabel nos presenta el poemario Paisaje de una dama. Es una colección de poemas, prosa, poética, que reflejan entre sombra y claroscuro imágenes y diferentes rostros en la niebla, en el ocaso, en la noche, en el amanecer, y distintos sentimientos: deseo, dolor, esperanza, en definitiva, un sinfín de paisajes de una dama. Si me voy en algo, me corrijo. No, tranquila, vamos bien. Venga, seguimos. En el año 2015 publica un poemario junto a Inma J. Ferrero, dos mujeres que se funden en una sola voz y nos transmiten su inmenso y maravilloso universo poético a través de haikus, que van más allá de la propia tradición oriental, orientando los versos hacia la actualidad, mostrándonos una poesía desnuda de la tristeza y el sufrimiento de la vida, despertando en nuestro sentido un mar de sensaciones. De nuevo, en el mismo año 2015, Isabel publica el poemario Ego Amare. A través de sus poemas nos habla de la realidad, de la calle, de la sociedad. Su poesía es rotunda, atrevida, y nos habla de amor, desamor, esperanza, desesperanza, ese sentimiento que nace de muy dentro y que llega a ser universal, y que todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. En el año 2017 ve la luz el poemario Habito. Un dato llamativo es que sus poemas son muy cortos, pero es que no necesitan nada más, lo dicen todo.
Poemas que te llevan a vivir en tu interior lo leído, emociones que has sentido alguna vez. ¿Me entiendes? Soy yo. Sí, como el descaro, la impaciencia, la virtud, lo imposible. No asustéis que me queda muy poquito, ¿vale? Ya termino, ¿vale? He puesto una buena letra. Continuamos con Tempo, en el año 2018. Es un poemario místico, tremendamente íntimo, donde su alma pasea por la duda, la pregunta, la queja, el dolor. Nos introduce en el misterio de nuestra existencia a través de sus poemas. Obvio, 2019. Es un poemario más intimista. Isabel mezcla todas las potentes imágenes con la expresión de unos sentimientos muy profundos. Obvio hace honor a su nombre, ya que una vez que has comenzado su lectura, sus poemas nos atrapan, siendo imposible dejar de leerlos. Nos vamos al año 2023, enero. En este poemario, Isabel se abre en canal a través de sus poemas, que emocionan y duelen. Poemas en los que dibuja su miedo, su impotencia, su dolor. Siendo un, ¿me entiendes? Yo sí, como el descaro, la impaciencia, la virtud, lo imposible. Es un precioso homenaje a la mujer, a la madre, a todas las madres. Y llegamos a 2025, el grito de los girasoles. El grito de los girasoles es un poemario dividido en 4 actos y a la vez cada uno de ellos se divide en 8 o 9 escenas. Tiene un carácter metafórico y apocalíptico. Sus poemas hablan de amor, desamor, muerte, sentimientos que podemos hacer nuestros porque lo hemos vivido. Isabel, cuéntanos cosas de tu libro y por favor léenos alguno de tus poemas. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Creía que no lo iba a hacer hoy, porque últimamente este año estoy lidiando con muchísimas cosas, pero claro, a mí la poesía me puede, no puedo vivir sin la poesía, entonces tengo que compaginar familia, ahora trabajo, que me lo digas decía a mí que estoy trabajando un año entero completo, cuando antes no era así, y aunque he tenido que dejar algunas cosas de la poesía, pero la poesía en sí misma no puedo faltar. Y os agradezco que hoy hayáis venido a esta hora a hacerla aquí. Y nada, estamos por fin con un poemario que tenía muchas ganas de sacarlo, porque enero psicólogo antes, por circunstancias familiares y por todo lo que sucedió. Pero el grito de los girasoles, que voy a decir, es un libro que llevo trabajando con él durante 5 años largos, 6 años, porque lo escribí en plena pandemia. No tiene nada que ver con la pandemia, porque parece que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Porque el grito de los girasoles, bueno, ha hecho un recorrido de toda mi poesía y siempre digo el mismo, siempre que hago un libro que es muy diferente al anterior y efectivamente es diferente, pero muy diferente porque lo he dividido en actos, lo he dividido en escenas, con un montón de cosas que os voy a ir explicando. En primer lugar, tengo que hablar de la portada, que está aquí la autora, que es mi hija María, que siempre lleva unos años conmigo trabajando juntas en poesía. Ella está haciendo su propio recorrido poético, ya publicó el libro. Seguramente pronto, creemos, ¿no, María? Que será el segundo pronto, pero ella me está haciendo las portadas, me hace los carteles de todos los eventos que estamos haciendo y es un placer trabajar con ella. Tu hija, pues, trabajé contigo, ella la mamá conmigo, hemos pasado muchas cosas juntas y hacemos muchísimas cosas juntas porque también es una manera de mejorar ella y yo. Por lo tanto, este libro también es especial porque ella desde enero, que también la portada era de ella, ahora el grito de los girasoles, y lo ha hecho de una manera, yo creo que con María conmigo sabe que es un libro abierto para ella. Pero la portada que estáis viendo dice mucho de lo que hay en este contenido del libro. El grito de los girasoles es un homenaje a varias cosas que a mí me gustan. En primer lugar, veis un girasol metido en una caverna, que a lo mejor no se aprecia un poco porque cuando María me hizo el diseño de la portada se oscureció un poco, ¿verdad, María? Se oscureció un poco a la hora de imprimirlo. Pero realmente es un girasol metido en una caverna y hago un homenaje a uno de los grandes filósofos, porque creo que la poesía es filosofía y desde enero, ya a lo mejor en otro también metía filosofía, pero para mí la poesía y la filosofía van de la mano y de hecho Miguel Ángel Cañada, que me ha hecho un prólogo, ha hecho un símil con María Zambrano, porque ella es la que me ha enseñado a mí unir ambos mundos. Entonces, mi gran filósofo preferido es Platón y entonces pues yo se me ocurrió hacer, cuando María planteó la portada, María es muy intuitiva, sabe perfectamente lo que quiero, entonces
hay una simbología en la portada a ese mito de la caverna de Platón. De hecho, y se inicia el libro con una cita de Platón, porque considero algo tan importante de la poesía que no solamente es emoción, es comunicación. Y leyendo los diálogos de Platón, que hacen un recorrido filosófico de todo lo que es la vida en sí misma, hay muchos pasajes que hablan del rapsoda y hablan de la poesía. Y yo, como me gusta tanto interpretar y reflexionar, no voy a leer la cita porque creo que la descubréis vosotros y lo vais a entender perfectamente cuando abráis el libro. Platón lo que hace es evocar la poesía a través de la figura del rapsoda como la persona encargada no solo de transmitir emociones, sino transmitir algo más. O sea, sea la belleza, ya sea el dolor, ya sea planteamientos de la vida que son muy importantes, ¿no? Entonces, es como ir más allá de lo que trasciende la poesía. Entonces, quise meterlo también en este contexto del Cristo de los Girasoles. Y aparte de eso, estuve leyendo antes de cuando empecé a escribir, porque yo escribí en pandemia, yo hacía cosas de lo que yo hacía muy apocalíptico, porque me pareció que estábamos metidos exactamente igual que se está metido en una cabina, estábamos metidos en un habitáculo, no solamente viendo lo que nos pasaba a nosotros, sino lo que trascendía de esa pandemia, lo que seguía pasando, intentar seguir con la vida normal, intentar seguir de alguna manera lo que había, ¿no? Entonces, empezaba a tener imágenes muy apocalípticas, ¿no? También en septiembre estaba leyendo Hijos de la Ira, que también hay citas de Damaso Alonso de Hijos de la Ira. Estaba leyendo a Jolebert, Michel Jolebert, que a pesar de que es un misógino, muy de todo, pero para mí es una poesía, hace una poesía de la desgarradora, una poesía que habla mucho de lo que está pasando en esta sociedad, del hombre desarraigado, deshumanizado, y todo eso me venía, y dije yo, pues voy a empezar a hacer este libro cuando lo fui estructurando con imágenes de esos poetas, incluso con Panero, con Leopoldo María Panero, que también me parece, a pesar de su locura y de su entre comillas, porque creo que los locos dicen muchas verdades, pues todo ese mundo apocalíptico y simbólico me parecía fascinante, de darle una nueva evocación. Y entonces, aparte de eso, cuando ya conseguí poner todas esas citas, hay más, hay de la Generación B, hay un montón de citas que me encantan, pues ya dije, ¿por qué dividirlo lo vivido en actos y en escenas? Y algo tan importante porque para mí que es la poesía, convertirla no solamente en un monólogo, sino hacerla, vivificarla como si estuviera en un escenario, y yo me imaginaba hablándole al lector, pero hablándole en vivo, porque considero, igual que el teatro, hay mucho de simbólico, mucho de poesía. Luego que tenemos la figura de Lorca, que para mí es tanto poesía como dramaturgia, unir esos dos mundos lo eleva. Entonces, yo me imaginaba como vosotros mirándome, yo leyendo en vivo, quería hacer la poesía viva, quería saber que en un escenario, que hubiera un escenario, hubiera un interlocutor y hubiera alguien escuchando. Entonces, por eso lo dividí en actos y en escenas, como una especie de monólogo interior que trascendiera el papel, que trascendiera de la simple emoción. Entonces, he unido simbología, filosofía, he unido incluso, bueno, de alguna manera, así ese tipo de obra teatral, porque considero que el teatro también es mucha poesía. También me gusta, me ha servido mucho ir a lo que he leído de mi biografía, de estar con Nati, y a hablar del teatro de otra manera, ¿no? Estoy yendo con ella, estoy haciendo reseñas de libros, tenemos un club de lectura y eso me está ayudando muchísimo de cara a mi poesía, ¿no? Porque leemos autores que intentan meter poesía dentro del propio teatro, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Descubrir tantas cosas y tantas ventanas abiertas a la poesía. Entonces ese es el motor del Grito de los Girasoles y bueno, estoy muy contenta de las reseñas que están recibiendo, de la gente, de lo que está diciendo y me sorprende mucho, ¿no? Porque la verdad era un reto y creo que es algo diferentísimo a todo lo que he escrito anteriormente. Eso sí, es un poco más simbólico que otros libros, y por ejemplo, que ha ido más hacia la tierra, y el Grito de los Girasoles es más simbólico. Los girasoles somos nosotros, porque también considero que el girasol gira el sol, buscando la luz del sol, nosotros buscamos la luz. Igual que estamos metidos, como Platón dice, en esa caverna, que tenemos imágenes que son ficticias muchas veces, tenemos tantas cortinas de humo que nos creemos lo que vemos, o queremos ver las imágenes que nos proyectan, y tenemos que romperlo. Entonces el girasol hace lo mismo, intenta buscar la transparencia, buscar la luz, y luego si os gusta la simbología, buscar la simbología del girasol, que habla de fecundidad, de fuerza, de elegancia, de profundidad, ¿no? Entonces todo eso en mi cabeza me bulló y gracias a eso pues, hemos conseguido, creo, un libro, estoy muy satisfecha de ir, muy contenta del cariz que tiene. Bueno, cuando lea algo, también os voy a hablar yo aquí el rollo de este, pero es verdad que, bueno, que ojalá que se siga acercando a la gente porque la verdad estoy sorprendida. Siempre digo lo mismo,
pero la verdad que estoy contenta del tema que tenemos de con este libro, que está funcionando bien y dentro de lo que cabe compaginarlo y llevarlo y por fin estamos aquí. Entonces vamos a leer algo, ¿no? María, ¿quieres leer algo? ¿Quieres leer algo? ¿Sí? Y si alguien quiere cogerlo, podéis leer. Yo me gusta las preguntas abiertas, ya sabéis, me conocéis aquí como soy yo. Sí, un poco por la cara. Sí, ¿verdad? Vale, cuidado. Si vale alguna escena, pues si quieres decir el acto Sí. en el que está. Vale, hay un epílogo también, porque como siempre digo, hay una reflexión final. No solamente todo es dramatismo, sino que siempre buscamos la luz y hay un epílogo final. Luego os daréis cuenta que hay entremetidos en muchos poemas en cursiva, porque yo llevo siempre el girasol hacia un tema concreto, entonces hay muchos versos que están en cursiva porque quiero que se fije el lector precisamente en ese verso. Perdón. Bueno, ¿quién? Perdón, no. Soy yo aquí la que está infiltrada. Sí. Del acto 4, que se llama Mientras mueren, voy a leer la escena quinta, porque estoy obsesionada con ese poema. Los muertos son puñales, son dedales abandonados en los cementerios, kioscos que operan en las piedras, en los fusiles de antaño, en las amapolas muertas. Los muertos, esa gran verdad pulcra, doliente, ensimismada, grisácea, crisálida que se muere en la noche. Los muertos no tienen patria, tienen fosa caducada por las polillas, por el aire de la noche, por la lluvia, por el calor de todos los agostos. Amamantan el insomnio de la lápida, de las urbes, amarillar la carretera siempre vacía. El dueño pone a la venta los enseres, la ceniza carcomida de un alacrán. Los cuervos hacen cola en la acera. Están durmiendo sus escamas, sus encendidas flaquetas dentro de una habitación sin ventana, sin aire, sin voz ni voto. Los muertos tienen vida a partir de la no vida. Antes fueron obligados a respirar por el aceite que inunda todos los segundos de una mortaja y sus cenizas. Ese quizás es uno de los poemas que más me gusta. O sea, porque estábamos en pandemia y hablaban de la gente que moría, pero yo hablaba de la muerte también que va más allá de lo físico. Enero me sirvió, por ejemplo, enero me sirvió en ese sentido. Enero podría ser, esto sería la reflexión, enero sería la desnudez entera ante la muerte, ¿no? De mi madre, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, enero en ese sentido es más personal, porque es ya la muerte en propia, viéndola, en propia carne, pero este poema de muerte era sobre todo, no solamente ver, estaba leyendo Hijo de la Ira, entonces estaba leyendo a Damas Alonso, entonces este poema hablando de la pandemia, de los muertos que empiezan, que hablaba de toda la muerte, hablaba del porqué del muerto, de lo que significa morir, de lo que significa el recuerdo, de lo que significa, pero morir físicamente, mentalmente, morir en vida, morir más allá de una pandemia, ¿no? Entonces hago ese símil, ¿no? De que qué lástima que a veces pues, no nos acordamos de ellos, o si nos acordamos, pero era ponerle un simbolismo mucho más trascendente de lo que habitualmente vemos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando ya enero, porque es que fue toda la paz, es que son dos poemarios casi a la paz. Está muy seguida, porque mi madre murió en el 21 y este empecé a hacerlo pues, en marzo cuando nos metieron, nos confinaron, empecé muy poco tiempo después a hacerlo, ¿no? Entonces fue un año haciendo pero manuscrito, que yo no sabía ni que iba como siempre digo, yo mis libros no sé cuándo van a existir, pero lo iba escribiendo. Entonces, enero es más, porque es muerte personal, muerte familiar, pero este era más simbólico, era como ver un apocalipsis, igual que si le estáis leyendo el apocalipsis de San Juan, pues estáis viendo una imagen, ¿no? de lo que es arrasado todo, ¿no? Pues esto era igual, ¿no? Era como un homenaje a eso, ¿no? Entonces, uno de los poemas que más me gusta y quizás uno de los más fuertes que me ensayó, que a María también me gusta mucho ese poema. Y bueno, aparte de ese, pues si quieres, Elena, ¿quieres leer tú alguno? ¿Vale? Elena, que también, cuando viene a mi casa, me acompaña también. Me parece muy bien. Sí, que le gusta mucho, pues mira. Bueno, tú lees, tú vete aquí y lees. No sé, Yo voy diciendo un poco. No, pero es que a mí me gusta, porque como cada poema, cada escena no tiene título de escena, nada más escena el acto, el único que tiene nombre, precisamente porque leí a Emilio Prado, también lo dividí así en acto, porque leí Mosaico de Emilio Prado, y era como. El libro ese da la sensación que te estás mirando un espejo y te estás respondiendo ante el espejo y dije yo, ostras, pues lo mismo, cuando leo, yo por ejemplo leo teatro y leo monólogo,
como si me estuviera reflejando, ¿no? Y, no sé, una paranoia ahí me entró que dije, ostras, y de hecho hay una cita de Emilio Prado, porque me encantó Mosaico, que lo recomiendo, porque tiene como acotaciones, no acotaciones teatrales puramente dichas, pero a mí me sugería mucho como si estuviera leyendo una obra de teatro, y dije, madre mía, si es que parece que estoy viendo lo que está diciendo, ¿no? Entonces también por ahí, para que veáis el entresijo del libro. Venga, pues yo del acto 2 voy a leer la escena 1, porque ha sido el primero por el que lo he abierto, que me ha gustado. Vale. Inquietante es el olvido. Inquietante es tu sal sobre la tierra. Inquietante el velo discurriendo por este valle. Este valle lunático, sin fondo ni detalle. Este pozo de locura. Esta extensión de flores amarillas. Este jardín nauseabundo de carne despedazada. Pues ha elegido la escena 1, que precisamente termina como empieza el acto, carne despedazada. Y lo puse así, con una cita de César Vallejo, que ya lo veréis, no voy a decir cuál, pero habla precisamente, César Vallejo tiene una cita que habla precisamente de la carne. Y habla un símil de lo que es la carne humana, nuestra mortalidad, nuestro sentir como instinto, como seres humanos, y si todo lo que nos afecta, esa carne se pudre, nos sentimos como vacíos por dentro, como si algo se despedaza. Entonces le puse carne despedazada, hablando de cuando nos afectan las cosas, y cuando esas cosas, cuando son cosas muy gordas, muy frágiles, que somos frágiles y nos despedazamos por dentro, porque nos deshumanizamos, llega un momento que nos deshumanizamos. Entonces pues, hice esa escena 1, cerrando el poema con el nombre del acto, un poco para que lo entiendan, ¿sabes? Para que luego cuando lo lea quede ¿sabes? ¿Quieres decir que el poemario es más complejo que la de Sí, porque le quería dar una vuelta de tuerca, porque digo, si escribo poesía, ya sabes del mundo, ¿cómo escribo? Le he escrito al amor con Iguamare. Iguamare también habla mucho del amor racional y el amor más espiritual. En Paisaje de una Palma eran paisajes, como te has dicho, de una ráfaga de lo que yo sentía. En Tempo hago una descripción de... Hablo de... Está escrito en un monasterio, y es verdad que lo escribí en un monasterio, en Córdoba, y habla un poco de mística, porque yo me amaba mucho entonces la mística de San Juan de la Cruz, y hablaba un poco utilizando los símbolos de la religión, hablaba un símbolo de lo profano y lo divino, era una especie así de eso, ¿no? Luego en Opium era un poco más, pues Joan Costó que leí Opium, y era un poco hablar también de esas cortinas rasgadas que tenemos en el mundo, también un poco para que me entendáis. Y luego enero, por lo que el tema de la emotividad, entonces digo yo, madre mía, que me queda por mostrar. Entonces quería hacer algo diferente y creo que lo conseguí, porque a mí me gusta siempre ir un poquillo más adelante, aunque yo sepa mucha gente cómo escribo, pero presentar la poesía, presentar la realidad que yo vivo, que yo siento, pues de alguna manera diferente. Y entonces aquí me atrevió en hacer en escena, que digo, ojalá lo entienda la gente, y por ahora lo que me van leyendo la gente que lo tiene es completamente diferente al resto. Dicen que es más complejo, es más atrevido, porque voy un poco más por encima, porque considero que la poesía no es solamente emoción, tiene que ir algo más, tiene que enseñar algo más. Entonces estoy también un homenaje a la gente que he leído en esa época, en la época de pandemia, ¿no? Con todos los autores que he metido aquí, César Vallejo, Emilio Prado, toda esa gente que me gusta leer, ¿no? Porque yo leo todos los días y siempre hay alguna cita que me dice algo, ¿no? Entonces es complejo por eso, porque no tuve el título hasta hace 4 meses, me parece, le cambié 4 veces el nombre. De hecho a Miguel Ángel le tuve que pasar 2 veces el poemario, porque cambié de escena, puse más, quité otra, luego añadí, y ha sido complejo, muy complejo para darle el toque final. Incluso las citas, muchas son a última hora, porque no tenía claro para sacar la imagen de cada escena, para sacar imágenes del acto, o sea, intento que sean imágenes y visualizarlo, y ahí estaba un poquillo, creo que ha quedado bastante bien. ¿Por qué no le decimos a Jesualdo que lea? Sí, claro que sí. Tú ya sabes que los míos me cuestan y los últimos los he cantado por unos resultados, pero no me hago porque ya lo sabes. Muy bien, ya lo sé. Voy a ponerme la gafa, tengo suerte que he traído la gafa. Sí, Te hubiéramos prestado una, yo es que no veo. Yo como lo he empezado, voy a ir al... ¿Quieres tú leerlo? No, ya he leído 2 cortitos y voy bien servida. Muy bien, estupendo. Pues del acto 1, la escena 4, ¿vale?
Me he mirado la piel, que adueñada de mi cuerpo transpira, suda, se duele, se aterra, ama o fornica. He mirado la semejanza y la diferencia con la especie. Exige en nombre de la civilización matar, asesinar, dejar morir, dejar matar, dejar de ser. He mirado los campos en noviembre, llenos de seres que hacen el trabajo de otros, que otros no quieren. He mirado las playas y el plástico, las playas vivas, la resaca, los muertos de fiesta, mientras los padres sueñan con la bondad de sus hijos, cuando ellos están infectados por la maldición de Caín. He mirado mi piel para ver si este cuerpo adueñado de lo normal finge, como fingen otros que usan la palabra, como el sucedáneo comprado al caer la tarde para idolatrar el espejo mágico que habita en los dormitorios. Este poema es lo que me gusta, está metido en el acto 1, que es el sueño, que hablé con Leopoldo Maya Panero, y la verdad que es una crítica a muchas cosas que vivimos, que veo, que me parece una injusticia. Por eso hablo de los campos en noviembre, que se asemeja mucho a la inmigración, por ejemplo, o a las campañas de aceituna, ¿no? A la gente que trabaja en los campos en noviembre, porque en noviembre es cuando muchos empiezan la campaña de aceituna. Hablo sobre todo de las playas, de los plásticos, porque veo mucha artificialidad en el mundo, todo lo que es artificial. Y hablo también de lo que utilizan la palabra, es una crítica un poquito, porque yo soy muy crítica al mundo nuestro literario, porque hay muchos que utilizan la palabra, ni fingen, utilizan como un sucedáneo. Entonces es una crítica, esto es una crítica más hacia todo lo que observo, vivo y a veces callo. A veces por boca, porque sé que me dicen que escribo de caña en escribir, a veces de caña que me meto mucho en volado por decir lo que pienso, pero es que si no dices lo que piensas, pues entonces no hago nada, ¿no? Y ya está, pero bueno, intento ser bastante crítica constructiva, ¿eh? Yo también soy me hago mi propia también autoevaluaciones, porque no, el mundo no es perfecto, ni somos perfectos. Y bueno, no sé, ¿queréis que leamos algo más? ¿Queréis que leamos algo de mí? Que lo lea yo. Y ya si leéis. Uri también te desea. ¿Uri también quiere? Te tengo aquí uno que se quiere. Bueno, pues. Vale. No, sin problema, te digo yo. Que es que no me he dado. Deja mía, ya le he dado. Estamos todos. Yo te voy a contar que llevo ya la tira por acá. Pues voy a leer uno que lo leo, creo que lo leo en casi todas las presentaciones porque es un poema que me gusta mucho. De hecho, si nos metéis en mi canal de YouTube, que yo a veces hago un montaje, aunque hace un siglo que no hago, hay un montaje de un poema con la música de Eminem, que también he atrevido a poner poesía con la música de Eminem, que me dijeron que fue brutal. Y es del acto 5 de Hijos de Caín, que ese sí es un acto, que aunque tiene una cita de Misejo Lever, es porque leí también, digo, que el Hijo de la Ira de Damas Alonso llevo muchos años dándole vuelta hasta que Y Hijos de Caín lo puse por el Hijo de la Ira de... Y entonces hay un poema que está basado en ese vídeo, que es la escena 1, que se llama Hijos de Caín, y hablo de que la poesía nos salva. Y dice, escena 1, toma el poema como propio, abandónalo cuando te salves, guarda una letra, guarda la forma, guarda el hacha. Toma el poema como propio, abandónalo cuando te salves, guarda la sangre, la herida en el costado, cuando Dios manda a sus legiones a erradicar la tierra y a dejar el verbo. Toma el poema como propio, abandónalo cuando te salves. Toma el poema, bébetelo como la cicuta que envenena la sangre, como los hijos de la ira, invadiendo el mundo y dejando a Caín como dueño. Muchas gracias. Pues ya ¿estamos bien o qué? Yo no sé, yo creo que nos cierran a las 6. A las 6 no sé, eso menos cuarto de vale. No quedan un minutillo. Bueno, pues si queréis decir algo o queréis leer que leamos otro, a mí me da igual. ¿O qué? ¿Otro? ¿Sí? Va a gustar, Bueno, pues vamos a leer algún acto que no hayamos leído. A ver. Hay uno que me gusta mucho, acabo de verlo aquí, del acto 4 de Mientras Mueren, que el acto está también con introducciones, Os digo, ahí he puesto yo también introducciones, acotaciones. Os voy a leer la escena 2, y es también más de lo mismo, ¿no? Algo, esta vez como si
miráramos desde el cielo hacia la tierra, ¿vale? Y reflexionamos. Los pájaros tampoco tienen permiso para migrar, ni el amor. No tiene permiso ni el hombre ni el niño. Yo, mujer, no tengo permiso para ser. El hambre no tiene permiso para irse detrás de unos dientes que se pudren por la sed. Los muertos no tienen permiso ni para morir con una moneda en sus ojos. Ven la eternidad como un anuncio de coche de segunda mano. El dolor no tiene la caducidad exacta de un yogur congelado para su desgracia, porque el dolor es incendiario hasta en el agua. Es una rama que se agita quemándose en el campo. No tienes derecho a pedir permiso ni para buscar eso que llaman felicidad, ni tan siquiera una cama que acepte la ausencia del orgasmo. Hoy no se aceptan pagarés, ni toallas donde lavarse las manos. Y bueno, así se va derramando cada acto, es diferente, o sea, hay una temática, intento meter una temática, lo que pasa es que tengo un lenguaje bajado un poco surrealista y algunos poemas son, pero es que quiero que indague la gente, los lectores. Quiero hacer pensar. Claro, porque yo ya sabéis que yo hago pensar mucho, porque mi poesía me han dicho mucho de la mayoría y es verdad que hago pensar mucho, pero es que quiero que la poesía sirva para algo más que transmitir emociones. Quiero que me haga pensar, a lo mejor el film es demasiado filosófico, pero creo que cualquier poema te puede llevar a un sentimiento, pero también te puede llevar, a lo mejor no puedes cambiar nada de lo que vives, pero sí a cambiar de ánimo. Te hace pensar y reflexionar. Claro, ¿no? Entonces, pues digamos temas y ya está. Si queréis preguntar algo, a ver, José. ¿Nada? Pues no, pero sobre lo que estoy comentando, que ya conocéis mi poesía, pero que no sé algo que queráis. ¿A qué poemario le tienes más cariño? Uf, Ya sé que va a decir el último, pero ese no lo toques. No sé yo qué decirte. Sé que estos son muy bonitos, pero tienen algo, es que estos tienen algo de mí. Hombre, el más especial enero, por el tema de... Es que ese fue brutal, porque era un homenaje a la persona que me ha enseñado, que no es que siempre dice, no me diga a la gente eso, que eso no es verdad, y es verdad, pero es verdad. Entonces, además han pasado 5 años y la tengo presente, animada. Entonces, enero es más especial en ese sentido, pero cariño le tengo a todos. Le tengo a todos porque siempre ha sido por algo en concreto que he vivido, por algo en concreto que me ha pasado. Entonces, yo creo que aunque son más maduros los últimos, porque normalmente el que tiene los primeros, pues es brutal el cambio, lo mismo. Estaba empezando. Tampoco me... No, pero ahora... no te quites. No, lo que pasa es que por ejemplo paisajes lo he reedificado, que lo reinicié otra vez, lo reedité otra vez en 2019, que Irma me ayudó, que conocí a mi amiga Irma en Progreso. Y igual me gustaría volver a retocarlo un poco. Pero es verdad que todos tienen algo. Yo creo que cuando un poeta hace un libro, siempre hay que publicidad al que es el actual, pero siempre le tienes cariño a todos por algo, porque algo te han enseñado en la vida, ¿no? Y ahora los últimos, por ejemplo, son muy especiales también porque Mario me está ayudando en la portada y me ayuda con ideas, es verdad, y no sé, quizás por ahí pues tengo mi corazoncillo que se va más hacia ella, ¿no? En ese sentido. María, que tenemos otra poeta también en la sala. Y diseñadora y de todo, yo que sé que Oliva es María, una pasada. Y estar con ella, hablar de cosas que los dos coincidimos es muy importante para mí, ¿sabes? De tener en casa alguien que te... Tú eres que un diga. referente, entonces. Bueno, o las dos, no, yo creo que... Entonces, yo consigo a los hijos ahora, bueno, me tengo que pasar un proceso con muchas cosas que ella y yo sabemos que hemos pasado, en el que creo que ahora sí se aprende tanto de los hijos como de los padres, se tiene que aprender. Y si tienes a ella que está contigo, mamando esto, que entienda esto ahora, es una pasada. Entonces, a lo mejor más cariño le tengo a esos dos últimos en ese sentido, por esa connotación filial y familiar. Pero creo que todos los libros que tengo, gracias a Dios, cuando los veo en casa, los cojo, los antiguos, y leo un poco y digo, madre mía, que yo escribí esto por esto, o yo escribí esto por lo otro, hoy me acuerdo de aquella anécdota. Entonces, está guay eso, ¿no? Está muy bien. Yo creo que hay que sentirse satisfecho con todo lo que creas. Evidentemente, vas pasando el tiempo, evoluciona, y los últimos tienen más recorrido, ¿no? Pero estoy contenta con todo eso. Sí, pues leemos otro, anda. Sí. Bueno, pues vamos a ver algunos de algún acto que no hayamos leído. A ver. Más, después de ti, ese no le hemos... Hay un acto, el acto 3 se llama Después de ti.
Y esta cita sí me gusta leer, esta sí os la voy a decir. Abre, una reflexión mía, pone después de ti. Es más bien lo que queda después del amor, podemos decirlo, porque digo, amemos. Es un deber, ya no es solo necesidad. Porque creo que el amor es tan importante que más que preguntarnos a quién, hay que preguntarse a todo. Porque tú amas todo lo que te rodea, hombre, va al objeto amado, estar con una pareja, pues te haces, ¿no? Pero creo que el amor es mucho más elevado, ¿no? Mucho más a los hijos, a los amigos, a la belleza. María me dijo hace poco una cosa muy interesante. Amor a la naturaleza, que yo me quedo con todo lo que me dice, aunque a veces me despiste. Pero es verdad, no era no. Que trayera todo lo que te rodea, ¿no? La naturaleza, la belleza, una sonrisa, no sé. Entonces, creo que hay una necesidad, no solamente una. Bueno, pues hablo de una cita de un poeta que me gusta muchísimo, que es un norteamericano, y él dice, ante nosotros se extiende la eternidad. Nuestras almas son amor y perpetua despedida. Es verdad. Entonces hay una escena, la 1, que dice así. Después de ti, la muerte. Después de ti, un mármol barroco de detalles en los nudillos de los cierres. Cerrojo arácnido en la materia. Vespertina marea. Manojo insectuoso de carmín en las solapas nocturnas de la nada que ahoga los silencios rotos. Después de ti, la muerte. El cristal opaco de las transmutaciones, de los cuerpos sin piel en las cordilleras, sin vidrieras en las bocas, ni el vaho salivando el certamen de la desnudez erguida y erizada. Después de ti, la muerte no tiene precio. No sé si tenéis algo más, o damos por concluir el acto y el que quiera pues se puede acercar por aquí a por aquí. Sí, lo sé, ¿no? Muy bien, pues nada, pues espero que os haya gustado y espero sobre todo que cuando tengáis el libro pues os guste tanto como a mí, que veáis, espero que lo que habéis dicho lo veáis y lo palpéis y lo disfrutéis a través del libro, ¿vale? Sí. Que estáis, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias. Se llama, ay, espérate, que a lo mejor he llegado estaba empezando y después esto que no te va a no, así es. Sí, y la toda el día yo lo vi en tu mundo, digo, porque lo dices,